Buenos días. Muchas gracias por la invitación a compartir esta charla y una disculpa por no poder atender de manera presencial el evento. Pero bueno, vamos a platicar hoy un poquito sobre estenosis de venas centrales y cuál es el manejo endovascular de forma más particular. Como objetivos de aprendizaje, pues vamos a hablar un poquito sobre las características clínicas e imagen de la estenosis de venas centrales y vamos a revisar las técnicas endovasculares que se han desarrollado para su manejo. Hubo antecedentes, entrando ya un poco en el tema, pues la enfermedad renal crónica es altamente prevalente en el mundo y de estos casos, pues muchos terminan en enfermedad renal terminal. De estos, del 70 al 85% de los pacientes son tratados con hemodiálisis, para lo que se requieren distintos tipos de accesos, que pueden ser fístulas, injertos o catéteres centrales de alto flujo para poder proveer la hemodiálisis. Con respecto a la estenosis de venas centrales, la prevalencia reportada está un poco ambigua. Se habla de un 4.1 hasta 40% de los pacientes con enfermedad renal terminal que tienen un acceso vascular para hemodiálisis, pero muchos de estos pues no se alcanzan a detectar. Con factores de riesgos identificados, el principal es haber tenido un catéter venoso central, ya sea un PIC, un central o un central para hemodiálisis. Todos estos pues generan ciertas condiciones que pueden llevar al desarrollo de una estenosis de vena central, y entre más catéteres haya tenido el paciente, pues esto incrementa, como pueden ver, mucho la prevalencia de la enfermedad o el riesgo de la enfermedad. Eh, de manera particular, cuando sucede en un catéter del lado izquierdo y cuando es un catéter subclavio izquierdo, pues se incrementa aún más este riesgo. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, cualquier catéter central va a generar un daño endotelial por la sola presencia del cuerpo extraño, por la punción, etcétera. Todo esto que va a generar, pues la cascada que ya conocemos, va a haber microtrombos, va a empezar a proliferar el músculo liso y eso va a causar que el vaso se vaya cerrando poco a poco. Otras cosas que pueden contribuir, ya que tienen el cuerpo extraño, es pues que sea un cuerpo extraño que ya duró mucho tiempo. El movimiento con la respiración o con los movimientos de la cabeza, como decíamos en el lado izquierdo, la angulación del catéter al pasar por los vasos, pues suele mantener más contacto con las paredes y obviamente esto generar más trauma. Y en el caso de las fístulas arteriovenosas, pues estamos exponiendo a una vena a un flujo con una velocidad al que no está acostumbrado. Entonces esto puede también llegar a generar ese trauma del que hablábamos. Las manifestaciones clínicas son síntomas que se derivan de la hipertensión venosa que va a generar la estenosis, y esto va a ser pues de manera distal a donde se encuentra el sitio estenótico. En el caso de un catéter de hemodiálisis, pues como tenemos un acceso habitualmente hasta la vena central, inclusive hasta el atrio, ya sea a la cava superior, al atrio derecho, pues puede ser un poco más insidiosa la disfunción de un catéter. Sin embargo, en el caso de una fístula arteriovenosa, al generarse la estenosis, pues esta va a empezar a desarrollar unos datos de hipertensión, digamos, más agudos, como en este paciente, perdón, en quien su brazo pues incrementó muchísimo de volumen, muy edematoso, generó ulceración e inclusive pueden llegar a generar infecciones. Y colateralidad, en el caso de los pacientes, durante la diálisis puede manifestarse como sangrado prolongado después de la diálisis inadecuada, trombosis de los accesos, como en el caso de las fístulas, o inutilización de los accesos por hemodiálisis. Otra cosa que puede suceder es el síndrome de vena cava superior, el cual habitualmente se manifiesta pues por edema facial, las venas distendidas, la colateralidad, etcétera, etcétera, y puede llegar a ser tan grave que puede causar síntomas neurológicos por la misma presión, como cefalea, visión borrosa, alteraciones en el estado de conciencia. ¿Dónde ocurre la estenosis de venas centrales? Lo más frecuente que se encuentre es en el tronco brachiocefálico, ya sea derecho o izquierdo, o a nivel subclavio del lado izquierdo. Eh, Sin embargo, bueno, esto varía mucho dependiendo. Estamos hablando de países donde los recambios de catéter son más frecuentes. Aquí tenemos pacientes con catéteres temporales que ya duran un año, 2 años, y bueno, eso genera distintos riesgos. Este,
¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, la sintomatología nos puede hablar mucho de que ya existe una estenosis a nivel central. Sin embargo, muchas veces a un paciente le vamos a hacer un recambio de un catéter, y ahí es donde nos damos cuenta que existe la estenosis. Nosotros de manera habitual realizamos un control angiográfico para ver si existe, sobre todo en pacientes que tienen riesgo, pero muchas veces se dan cuenta porque pues no pasa el catéter, perdón, la guía no, o sea, están seguros de que están intravascular y sin embargo la guía no logra avanzar. Eso ya puede ser un dato de que ya se cerró la venita. ¿Qué podemos hacer? Pues la valoración angiográfica que les digo nosotros de manera rutinaria la realizamos, o una valoración ultrasonográfica. La evaluación ultrasonográfica obviamente es más complicada ya en sitios centrales, pero se puede dar uno una idea cuando tenemos una ausencia de un patrón tricuspidio en la valoración espectral de las venas, la yugular interna o inclusive a nivel subclavio proximal. Eh, y en pacientes de alto riesgo, como les comento, nosotros, inclusive si nos presentan un paciente con disfunción de accesos y demás, de manera rutinaria realizamos una angiotomografía para realizar la planeación del procedimiento de manera temprana. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con un injerto arteriovenoso, pues estaba recibiendo su diálisis por ahí y pues tuvo una trombosis. Realizamos la recuperación del del, del acceso vascular. Sin embargo, después notamos pues que había también una estenosis a nivel central y esta fue la manifestación por la que nos dimos cuenta. También estos pacientes, como ya hemos comentado, pues en el control angiográfico se evidencia en los sitios estenóticos bastante marcados, pero también se puede ver una marcada colateralidad eh, que se ha desarrollado. Y la angiotomografía, que les digo, no solo es un método diagnóstico bastante fiable en estos casos, sino que nos ayuda a planear el procedimiento. Aquí tenemos un paciente con una estenosis bastante larga a nivel brachiocefálico, ya llegando a la cava, y un paciente con un acceso vascular con catéter central para hemodiálisis de alto flujo que muestra una estenosis muy, muy larga hasta la subclavia donde estaba la punta del catéter. Perdón, estaba el extremo proximal del catéter. Ya hablando sobre el abordaje endovascular para el manejo de estenosis de venas centrales, que es lo que más nos preocupa aquí, de manera general, un paciente que se detecta una estenosis y que está completamente asintomático, ese paciente lo observamos. ¿Esto por qué? Porque después de hacer una manipulación, vamos a generar más trauma y esto puede generar una hiperplasia neointima, lo cual puede causar una estenosis más severa que ahora sí se va a manifestar con síntomas de manera pues, bastante próxima. Cuando tenemos un paciente sintomático que no está emergente, pues se puede usar medidas conservadoras como una terapia puente para el manejo definitivo, que el que recomienda actualmente el Gakadoki es la terapia endovascular, realizar una angioplastia con o sin stent y se reporta una tasa de éxito de recanalización de hasta el 90% con la técnica convencional. ¿En qué consiste la técnica convencional? Bueno, se realiza un acceso vascular anterógrado, se realiza la angiografía diagnóstica para delimitar el sitio de estenosis y luego con el extremo floppy de una IOS, el extremo suave, digamos, se negocia el sitio estenótico hasta que se logra cruzar con la guía, se avanza un catéter diagnóstico sobre esa guía, se asegura el acceso. Muchas veces hacemos algo que se llama through and through, que es recuperar la guía por vía femoral para tener suficiente soporte para poder avanzar un balón que pase por ese sitio estenótico para después ir haciendo una dilatación progresiva. Ya después vamos a hablar de la plastía. Pero en una alta o relativamente alta cantidad de casos, pues esto no se puede lograr, por lo cual se desarrollaron técnicas de recanalización afilada. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de una aguja o de algo punzante va a haber un cruce forzado de la estenosis para obtener un true and true, como ya les comenté, recuperar el sistema por otro sitio, habitualmente femoral, y ya con eso pues poder avanzar los catéteres. Obviamente estamos en un sitio de trabajo que puede ser muy peligroso, tenemos estructuras vasculares arteriales grandes, tenemos pericardio, tenemos pleura, por lo cual al hacer funciones de este tipo para poder negociar el sitio de estenosis, perdón, puede ser bastante peligroso.
Aquí están algunos de los, o la mayoría de los métodos que se utilizan para hacer una recanalización afilada. Tenemos desde catéteres de radiofrecuencia, los sistemas que se utilizan para TIPS, la aguja del TIPS, inclusive una hoja chiva que, bueno, es una aguja habitualmente 22 gauge, el lado rígido de una guía hidrofílica 0.35. Por ahí han publicado también el uso de láser, agujas transeptales que son las que usan los electrofisiólogos, o catéteres de reentrada vascular. A nosotros nos preocupó hasta cierto punto el calibre de estos sistemas, sobre todo que después de hacerlo se avanza un catéter habitualmente 5, inclusive 6 French sobre ese sistema. Entonces pues nos generó un poco de conflicto y por eso decidimos hacer una técnica un poquito diferente en el Hospital General de León, con el doctor Guillermo Hinojosa y un servidor. Entonces a todos nuestros pacientes le hacemos una tomografía, una buena fase venosa para hacer la planeación del trayecto. Aseguramos acceso superior a nivel yugular o subclavio, dependiendo de dónde estamos trabajando, y femoral de manera habitual. Vamos a avanzar un catéter diagnóstico que nos va a dar el sitio estenótico superior, y por debajo utilizamos la cánula de un sistema Roche-Shida, que es el que se utiliza para el TIPS. Esto para dar el soporte suficiente para el sistema que vamos a avanzar después. Una vez que tenemos ese sistema, hacemos muchas vistas ortogonales, pues para poder avanzar con cierta seguridad el extremo, eh, el extremo rígido de una guía 0.014 eh, pulgadas, la cual pues es bastante delgadita. La empezamos a avanzar con esa recanalización afilada. Y una vez que pasamos del otro lado, avanzamos un catéter, habitualmente 4 frames de soporte, y ya del otro lado hacemos un control angiográfico para verificar que estamos intravascular, y posteriormente pues ya hacer la angioplastía que queremos hacer. Eh, Aseguramos el true and true y todo lo que ya les platiqué anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el sistema, el Roche con la cánula, que nos da mucho soporte para poder avanzar esta guía, que como pueden ver es muy delgada. Una vez que ya tenemos la guía del otro lado, avanzamos el catéter diagnóstico, sacamos la guía, la volteamos y avanzamos el extremo floppy, y ya podemos hacer controles angiográficos para verificar que estamos intravascular, perdón. Se recupera el true and true por los dos accesos y ya posteriormente podemos avanzar los balones. En el año pasado tuvimos aproximadamente 10 pacientes que requirieron de una recanalización afilada porque con una técnica convencional no se logró. Y bueno, lo que creo que hay que comentar es que el 100% de los pacientes se logró una recanalización adecuada, se logró realizar una plastía, una colocación de stent. Sin embargo, en uno de estos pacientes tuvimos una eventualidad pues bastante severa, que fue un taponamiento pericárdico que fue resuelto en sala. Este, Aquí tenemos esto. Esta fue justamente la pacientita, era una pacientita de 16 años, con PCI y enfermedad renal crónica. Había tenido un historial muy largo de accesos venosos, y actualmente tenía un síndrome de vena cava bastante severo. Inclusive eh, tenía, eh, tenía sangrado por las glándulas lagrimales. O sea, era algo bastante severo. Entonces, aquí tenemos, bueno, el sitio de estenosis, que como pueden ver es bastante largo. Aquí ya habíamos hecho la canulación de la estenosis, ya tenemos aquí un catéter diagnóstico del otro lado, se hizo el control angiográfico y pues aparentemente todo estaba bien. Se realiza la dilatación de la estenosis con un balón delgado, progresivo. Este era de 4 milímetros, y de pronto empezamos a notar que cambiaron sus signos vitales, empezamos a notar algo distinto, realizamos otro control angiográfico, y esa distribución de contraste pues es francamente pericárdica. Eh, tuvimos que, tuvimos que avanzar un catéter, un introductor 6 French, para poder extraer la sangre del pericardio y pudiese a resolver el taponamiento y completar la plastía como lo habíamos planeado. Como pueden ver en este control angiográfico, pues ya inclusive se alcanzan a ver ahí
las arterias, la arteria pulmonar y sus dos ramas. Actualmente la niña afortunadamente está bien, tiene flujos normales y no tiene datos de síndrome de vena cava superior. Con respecto a la angioplastía, pues se hace una dilatación progresiva con balones de alta presión. Esto tiene una tasa de patencia de hasta 66% 6 meses, lo cual no suena como que es mucho, pero para un paciente en estas condiciones, que es terminal, pues le damos bastante oportunidad y podemos repetir el procedimiento. Además, eh, se usan balones de mayor diámetro para incrementar la tasa de patencia y, de acuerdo a la literatura, el recoil elástico, que es, digamos, que se cierra inmediatamente la vena, otra vez, no afecta la tasa de patencia a la larga. De manera inmediata sí la afecta. Que se considera un fracaso terapéutico, estenosis residual de más de 30%, y actualmente se están utilizando balones cubiertos de paclitaxel que tienen una mejor tasa de patencia, pues porque reducen la hiperplasia neointimal. Aquí tenemos un ejemplo de una dilatación a nivel subclavio, una paciente que la verdad le fue bastante bien. Y aquí tenemos un ejemplo de un recoil elástico ya con un stent adentro, o sea, después de haber hecho la dilatación adecuada con balones hasta de 10, se colocó el stent a nivel prácticamente brachiocefálico y se cerró. Entonces tuvimos que volver a balonear para abrir ese sitio estenótico y afortunadamente a la paciente le fue bastante bien. Aquí tenemos el control, colocamos otro stent dentro del stent pues para mantener la patencia y bueno, como pueden ver hay un adecuado paso de contraste. Eh, el stent, pues los motivos para usar el stent pues, prácticamente ya se utiliza en todos los casos para mantener la patencia, para mejorar la longevidad de los accesos y los stents autoexpandibles suelen ser superiores a una angioplastía sola. Eh, Actualmente ya se está proponiendo el uso de stents recubiertos porque mejoran la tasa de patencia, hay menor riesgo de estenosis, menor riesgo de reintervención y nos preocupa pues porque son stents que están completamente cubiertos. Al colocarlo hacia no sé, hacia la subclavia en el caso de una FABI, pues podemos encarcelar la yugular y eso causar un síndrome de vena cava superior. Entonces se pueden utilizar técnicas que se llaman kissing stent. Tenemos un caso de un catéter, de un stent desnudo que se había colocado un año antes en la subclavia derecha. Como pueden ver, pues está completamente ocluido. Y lo que decidimos hacer fue abrir el stent, un stent desnudo también, venoso, hacia el tronco brachiocefálico izquierdo con una tasa de patencia muy buena. El paciente ya tiene 10 meses de ese procedimiento y la verdad es que sigue muy bien. Y aquí tenemos una paciente con la que utilizamos stents cubiertos, utilizamos una técnica de kissing, lo cual dejó abierta la circulación hacia la subclavia y hacia la yugular. Este era un caso en el que la paciente pues tenía síndrome de vena cava superior, además de disfunción de su fístula arteriovenosa. Entonces, como conclusiones, la enfermedad renal crónica es una condición altamente mórbida. Frecuentemente se van a requerir accesos vasculares para poder realizar la hemodiálisis y el tener un acceso vascular pues incrementa el riesgo de estenosis de venas centrales. La identificación temprana de estos pacientes o de estos casos es muy importante para poder dar un diagnóstico oportuno y un tratamiento que pues puede ser un tratamiento salvador en forma de hemodiálisis para estos pacientes. Y pues no me queda más que agradecerles por la invitación. Y bueno, ahí está el QR por si alguien desea contactarme o esa es mi página de Instagram. Y pues muchas gracias y que tengan un excelente resto de la jornada de charlas.